¿Sabías que en el Titanic no existía el camarote número 13? Esto era para evitar la mala suerte. Bienvenidos al vídeo de hoy, en el que les contaremos 20 curiosidades que seguramente no sabías del Titanic. El 19 de diciembre de 1997 se estrenó en Estados Unidos, Titanic, la película que narra el desastre marítimo más famoso de la historia, el hundimiento del buque Titanic en 1912, un filme destinado a batir récords. La cinta de Cameron se convirtió en su momento en la película más oscarizada de todos los tiempos, al conseguir 11 de las 14 estatuillas a las que estaba nominada. Además, todavía mantiene el número 3 en la lista de los filmes más taquilleros de la historia, con una recaudación de $2.201 millones, más de 10 veces el presupuesto que costó rodar. La construcción del Titanic fue todo un desafío para el siglo XX, no solo por su tamaño sino por su lujoso aspecto, tanto por fuera como por dentro, y por su avanzada ingeniería. Llegó a tener hasta 4 chimeneas, la cuarta, falsa, con 24 calderas y 4 generadores que producían 400 kW. Sus 840 camarotes estaban distribuidos en 3 clases, clase baja, clase media y clase alta, creando así un reflejo de los diferentes estratos en los que se dividía la sociedad británica por entonces. A pesar de parecer saberlo todo del famoso barco más imponente del mundo, muchas son las singularidades que rodean al Titanic, buque cuyo nombre oficial era RMS, Royal Mail Steamer, Titanic, por las siglas que hacen referencia a los barcos a vapor que transportaban correo postal. Te contamos algunas de esas peculiaridades. Inicialmente el Titanic iba a contar con 64 botes salvavidas, los cuales eran suficientes para salvar a todas las personas que iban a bordo, pero finalmente se redujeron a 20. El primer bote salvavidas solo llevaba 24 personas, de la clase alta, a pesar de tener capacidad para 65. Tras la catástrofe del Titanic se aprobó una nueva norma que sigue vigente hoy en día. Los cruceros están obligados a llevar botes salvavidas suficientes como para salvar a un 25% más de la tripulación que va a bordo. El libro titulado Futility, de Morgan Robertson, predijo la catástrofe del hundimiento del Titanic en el año 1898. El barco protagonista de la historia literaria se llamaba Titán. La pasajera más joven del barco tenía tan solo 9 semanas y se convirtió en una de las supervivientes del naufragio. Se llamaba Milvine Dean y murió a los 97 años de edad. En el barco viajaban 12 perros, de los cuales solo 3 sobrevivieron a la tragedia. El Titanic tenía 2 hermanos más, el Olympic y el Britannic, los cuales fueron mandados construir como los barcos más grandes, lujosos y seguros del mundo, pero los 3 estuvieron involucrados en accidentes fatales. El timón del Titanic medía 24 metros de altura y pesaba unas 100 toneladas, era tan grande que se necesitaban unos motores de vapor especiales para poder moverlo. En el buque había salones reservados exclusivamente para los hombres en donde las mujeres no podían entrar, las salas de fumadores. El mismo día del hundimiento estaba programado un simulacro, pero por alguna razón que se desconoce, el capitán Smith lo canceló. El barco podía navegar hasta 42 km/h y tenía 55.000 caballos de fuerza motora. Los restos del Titanic no se localizaron hasta el año 1985 a 685 kilómetros al sur-sureste de la costa de Terranova, Canadá. A bordo del Titanic, entre tripulación y pasajeros, viajaban 2.223 personas. De ellos, tan solo sobrevivieron 706 personas, 492 pasajeros y 214 tripulantes. Del agua se recuperaron 333 cuerpos sin vida. La tripulación recibió 5 advertencias de hielo ese día, pero la nave continuó su viaje a 41 km/h. El choque contra el iceberg se produjo a las 11:40 de la noche del domingo 14 de abril y a las 2:20 de la madrugada del lunes el gigante de acero desapareció bajo las aguas, que registraban 1 grado bajo cero. Una de las pasajeras del transatlántico era la estrella del cine mudo, Dorothy Gibson, quien el mismo año del naufragio protagonizaría una película llamada Saved from the Titanic. Ella escribió el guión, como también utilizó su vestuario, el mismo vestido que llevó la noche del hundimiento. El capitán del Titanic se llamaba Edward Smith, hacía 43 años que navegaba en el mar.
Además, había dirigido un total de 18 buques durante su carrera. En el Titanic, por una cuestión de supersticiones, no había camarotes con el número 13, la idea era evitar la mala suerte. El costo de la película sobre el hundimiento, dirigida por James Cameron, fue $200 millones. Un monto mayor de lo que costó construir el propio Titanic. El barco valió $7.5 millones de su época, el equivalente a unos $130 millones de 1997, el año en el que realizó el film. El Titanic se encuentra a unos 3.800 metros bajo las aguas de alta mar. Es decir, en aguas internacionales, por lo tanto, ningún estado puede reivindicar la jurisdicción exclusiva del sitio y está bajo la protección de la UNESCO. El barco presentaba un inmenso salón comedor de primera clase, 4 ascensores y una piscina. Sus alojamientos de segunda clase eran comparables a las características de primera clase en otros barcos, y sus ofertas de tercera clase, aunque modestas, aún se destacaban por su relativa comodidad. Cada clase en el Titanic tenía un juego de porcelana diferente, y muchos de los platos aún están intactos en el fondo del océano. Las reproducciones de platos del Titanic son un producto de moda para los coleccionistas. Cuando algunos platos y tazas de té genuinos recuperados se subastaron con algunos otros artículos en 2012, el valor de toda la colección se estimó en la friolera de $189 millones. Sus restos fueron localizados solo en septiembre de 1985. El barco se dividió en 2 partes, separadas a 800 metros de distancia, a 3.843 metros de profundidad, a 650 kilómetros de Canadá. Para la ingeniería, el Titanic se hizo famoso porque fue el primer barco en el que se aplicó un concepto de diseño que pretendía segmentar el barco dividiéndolo en varios compartimentos estancos, es decir, si el agua inundaba un compartimento, no podría inundar el siguiente, explica el ingeniero naval Alexandre de Pino Walhoe, profesor del Departamento de Ingeniería Naval y Oceánica de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Pero el choque con el iceberg fue tan grande que esta idea resultó insuficiente. El desgarro en el casco se extendió por la mitad de la longitud del navío. En esas circunstancias, el agua llegó hasta el techo, añade. El barco entró en una condición que llamamos inundación progresiva, punto a partir del cual ya no hay forma de salvarlo. Se pueden activar todas las bombas, tomar todas las medidas, pero no se puede sacar un caudal de agua mayor que el que entra, contextualiza. El proyecto había sido publicitado en su momento como el de un barco no sumergible, añade el ingeniero civil Thierry Stamp, constructor naval y navegante. Gracias por quedarte hasta el final, esperamos que te haya gustado este vídeo. Si quieres ver más vídeos similares en el futuro no olvides de darle al like y a suscribirse. Hasta la próxima.